Si entraste a este espacio es porque te interesa formarte en el arte de la guerra. Y cómo no, si los formados en el arte de la guerra a menudo son grandes liderazgos sociales, empresariales, políticos y lo más importante, gente que es capaz de liderarse a sí misma. Las grandes mentes de la historia de la humanidad están formadas en el arte de la guerra. ¿Y qué es pues la guerra? Siendo los conflictos de la vida dibujada en estrategias. Bienvenidos a este su podcast, El Arte de la Guerra, que en YouTube se alojará en el canal de Mentes Milenarias, pero también lo pueden encontrar en Facebook, en la página del Arte de la Guerra Podcast y en Spotify aún no, pero próximamente sí. Para que lo escuches a gusto en tu coche, en la oficina y podamos compartir este espacio de análisis. Y sí, específicamente la idea es analizar las máximas contenidas en este libro y extrapolarlas a las situaciones que nos encontramos en los diversos ámbitos de la estrategia. En una ocasión, un amigo mío me lanzó la invitación a escribir en su blog de lectura la recomendación de 3 libros. Proyecto Chapter 1 me parece que se llamaba ese apartado. Creo que dicho blog ya no tiene esa entrada, pero fue un ejercicio interesante. Por cierto, mi estimado José Francisco, saludos hasta Mexicali. Igual pueden ver contenido de este amigo, tiene un podcast en YouTube que se llama Sentencias Emblemáticas, que analiza sentencias jurídicas interesantes. Creo que como introducción estaría bien leerles la reseña que en esa ocasión hice sobre el arte de la guerra de Sun Tzu. Y ahí va. Dice, posiblemente esta recomendación la hayas visto en todos lados, pero posiblemente aún no lo hayas leído, y es que sencillamente, si no lo has hecho parte de ti, te has estado perdiendo de un importante conocimiento iniciático de los grandes líderes. El arte de la guerra, compilado por Sun Tzu, uno de los más grandes expertos en el arte de la guerra, como ahí se define, es una lectura que expone recomendaciones en el contexto de la guerra para saber cuándo atacar, defender, retirarse o avanzar, el cómo administrar recursos y a entender las condiciones contextuales del terreno. Esto te lleva a entender al enemigo, pero sobre todo a entenderte a ti mismo y a tus colegas. El libro cobra un especial brillo una vez que logras comprender que todo aquello escrito para el arte de la guerra lo puedes extrapolar a los contextos empresarial, político, para el posicionamiento de marcas comerciales y sobre todo en la vida personal. Es curioso descubrir que vivir no es muy diferente de ir a la guerra. Algo que debo agradecerle a esta lectura es que me ha permitido mantener la objetividad y el temple ante ciertos conflictos, viéndolo todo desde la perspectiva óptica y estratégica de Sun Tzu, porque a veces pierdes ganando y a menudo ganas perdiendo. Pues bien, así fue como definí en ese momento el libro del arte de la guerra y en este momento pienso igual. La guerra en la vida moderna y el liderazgo la podemos interpretar no solo como ese conflicto bélico en armas, sino que podemos encontrar muchas otras situaciones de la vida, de la política, de los negocios, donde podemos ver que se cumplen varias de las premisas de una guerra, que es en la que dos partes o bandos se confrontan porque tienen un objetivo que se contrapone el uno con el otro. Donde, por ejemplo, yo encuentro la guerra más pura es en una campaña política, donde la estrategia literalmente va dirigida a obtener el poder. Es como en una guerra, solo que sin tantas armas. Podría también ser en el ámbito de los negocios, donde se compite por terreno, es decir, por cuotas de mercado, incluso en las mismas controversias cotidianas de un individuo contra otro individuo, en la dinámica social, en la vida en general. Maquiavelo decía, un príncipe que no se preocupe por el arte de la guerra, aparte de las calamidades que le pueden acaecer, jamás podrá ser apreciado por sus soldados ni tampoco fiarse de ellos. Además de las otras calamidades que se trae un príncipe que no entiende nada de la guerra, está la de no poder ser estimado por sus soldados. El príncipe no debe cesar pues jamás de pensar en el ejercicio de las armas, y en los tiempos de paz debe darse aquellas todavía más que en los tiempos de guerra. Puede hacerlo de dos modos, el uno con acciones, el otro con pensamientos. Esto, para resumirlo, nos dice una sola cosa. Estos personajes tratan de advertirnos y hacernos entender que en todo momento debemos estar preparados para todo tipo de situaciones. Si habláramos sobre los contextos de alto nivel como grandes empresas o gobiernos que ya ejercen el poder público, incluso deberían contar ya con sus manuales de contención de crisis y tener a los expertos cerca y atentos todo el tiempo a los consultores
y a esos que son estudiados en el arte de la guerra. La frase que vamos a analizar el día de hoy dice así: la guerra es tema vital para el Estado. Es la frontera entre la vida y la muerte. La diferencia entre la supervivencia y la aniquilación se debe estudiar a fondo. Li Chuan decía que las armas traen problemas. Hay que darle su lugar a la guerra y reflexionar antes de lanzarse a ella. Y pues vamos a analizar y a desglosar esta frase. Si lo extrapolara, por ejemplo, al terreno del marketing político, por ejemplo, esta máxima básicamente nos habla de la necesidad imperante de analizar con seriedad y de manera metodológica si nos embarcamos o no en la dinámica de las estrategias de ataque o contraataque. Hay veces que es más perjudicial para la imagen pública el atacar o defenderse que el no hacerlo. Raro, pero así es, y hay que analizarlo. Y por supuesto que nuestro objetivo siempre va a ser que nuestras acciones sean lo más rentables posibles para este recurso natural y artificial llamado imagen pública. La frase habla del Estado, es evidente, pero si lo extrapolamos puede significar la importancia que este análisis tiene para ti, para con tus relaciones interpersonales, para tu negocio, su administración, para tu organización, para una candidatura, para una campaña publicitaria, para el posicionamiento de una marca, etc. También dice que la guerra es la frontera entre la vida y la muerte, la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación y que se debe estudiar a fondo, y estoy de acuerdo. Hemos escuchado tantas veces que la sabiduría consiste en saber qué batallas pelear y cuáles dejar pasar, o que el más sabio es el que gana sin necesidad de pelear. Pues bueno, el arte de la guerra te hará docto en saber esto, en saber cuándo sí y cuándo no. En el ámbito de la política, por ejemplo, pueden suceder crisis de imagen derivadas de señalamientos de un opositor. Bien, estos pueden ser ciertos o no. Por hacer un comentario desatinado sobre una situación, también te podría acarrear una crisis de imagen, o por enrolarte con personas o instituciones que ya de por sí tienen una propia mala imagen. Las empresas, por ejemplo, recapitulando algunas crisis de imagen, recordamos, por ejemplo, campañas está contra McDonald's, que afirman que la carne que usan es un producto antinatural. La crisis de imagen que sufrió, por ejemplo, Kit Kat, luego de su pésima gestión de social media, luego de los señalamientos que Greenpeace le hicieran, donde se señalaba que la marca usaba productos que promovían la deforestación de un área protegida. Otro, en 2017 la marca Dove se vio envuelta en un escándalo por racismo, luego de una campaña de productos para la piel mal ideada. O el caso de OHL y su videoescándalo en el que se escuchara cómo sus directivos comentaban sobre cómo lograrían que el gobierno de México les permitiera cobrar sobreprecios. O de los más conocidos, Facebook, con la crisis de imagen que sufrió con el caso de Cambridge Analytica, vinculado a las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Estas son situaciones que generaron crisis de imagen y que se vieron reflejadas en la economía. Por ejemplo, Facebook perdió en ese mismo día 7.5% del valor de sus acciones. Esos son muchos millones de dólares reflejados por una crisis de imagen. Estas son situaciones que para la gente de a pie les parecería muy lejana, pero nadie está exento de sufrir una crisis de imagen, por cualquier situación. Por ello hay que tener ya en mente las estrategias de prevención y de manejo, y de recuperación de crisis. Como comentaba hace un momento, un pequeño manualito de contención de crisis a nadie le caería mal. Para esto hay muchos aspectos que podemos evaluar. De hecho, y lo cuento como anécdota, recientemente una amiga que hace política en el país de Perú, cuyo nombre no mencionaremos para no causarle problemas, me pidió que le ayudara a analizar si es que era prudente o no contestar ante un ataque de otro actor político. Por ahí nos conectamos a una videoconferencia y me comentó el contexto de la situación para que yo analizara los variantes. Con esto en mente, déjenme les enumero cuáles son los aspectos que en esta ocasión evaluamos junto con ella, y que de hecho son parte de mi metodología para evaluar situaciones. Número 1. En primera, hay que informarnos sobre la veracidad de los señalamientos. Esto de hecho va a determinar en parte el tono de nuestro comunicado. Determinará si debemos negar, contraatacar o asumir responsabilidades, además de que nos da pistas de cuánto daño puede hacer. 2. Otra cosa que debemos evaluar es el alcance que tiene.
Quizás quien lanza estos señalamientos pueda ser un poco, por ejemplo, de poco alcance y de pocos enlaces, o quizá podría ser un medio nacional de gran alcance, o quizá el medio usado sea un periódico local impreso y al alcance de lectores que le interesen en la página 25 de ese periódico o luego del crucigrama pues sea mínima, ¿no? Entonces, para saber qué hacer o no hacer, pues tenemos que evaluar también el alcance. Debemos evaluar esto y debemos evaluar también el impacto. El impacto se mide entre el alcance y lo fuerte de la naturaleza de la noticia y la credibilidad que ostenta quien lanza el señalamiento. 4. Debemos analizar algo que yo le llamo blindaje, tanto el tuyo como el de la contraparte. El blindaje lo evaluaremos obviamente subjetivamente y eso tiene que ver con dos cosas. Una es la influencia moral o credibilidad que tiene cada facción, tanto una parte como la otra, tanto tú como el opositor, tanto la empresa como la asociación civil que está mencionando. Y la otra es la radicalidad del público que simpatiza o milita contigo y con la contraparte. Esto es para ver qué tanto tus seguidores saldrían a defenderte o a defender al atacante en caso de un contraataque. Esto es el blindaje, porque siempre es desgastante entrar en una dinámica así con una facción que esté más blindada. Número 5. Por último, deberíamos analizar si la narrativa podría ser usada o no a mi favor. Al final del día, y con este caso en particular, concluí que para nada era una crisis de imagen, pero sí era recomendable contestar, pues los señalamientos de la contraparte eran un caso de clara violencia política de género, y que a mi amiga por supuesto que le convenía revirar, y de hecho sería muy fácil revirar la narrativa a su favor. Al final quien saldría teniendo una imagen pública negativa sería el que la atacaba por ser mujer joven e inexperta, pues no quedó más que como un machista, misógino y una persona que está ajena a los valores de la sociedad actual. Pasando lo escrito en el texto, en el libro del arte de la guerra precisa que Li Chuang menciona 5 factores que se deben evaluar. Él menciona que esos son la influencia moral, el clima, el terreno, el mando y la disciplina. Yo les acabo de contar cómo es mi metodología para evaluar si conviene o no activar las estrategias de ataque y contraataque en el rubro de la imagen política, pero con esto vale la pena analizar la estimación de Li Chuang. En primera, habla de la influencia moral. La influencia moral es determinante en eso, a lo que yo le llamaba blindaje. ¿Por qué? Pues básicamente porque la influencia moral, al que tenga mucha de ella y encima esta sea positiva, estará más blindado ante los ataques de una contraparte que tenga menos influencia moral. Puedes llamarlo también credibilidad. Por el contrario, si por alguna razón tú eres quien se encuentra en una situación de deterioro de la influencia moral y atacaras a un adversario con mayor influencia moral, aunque sea verdad lo que señales, pasarían dos cosas. La influencia moral de tu adversario iría en aumento y la tuya propia iría a la baja, por lo que debes abstenerte totalmente de atacar. Debemos recordar que la influencia moral es un asunto subjetivo basado en las percepciones, o sea, es un asunto de imagen pública. En este tema les dejo de tarea que investiguen un concepto que se llama postverdad, pues vivimos en esta era, en la era de la posverdad, y no me dejarán mentir que pareciera que para la sociedad en esta era de la posverdad, en un asunto de percepción pública, cosas tan relativas como la verdad, los datos y los hechos no son tan importantes como las percepciones y las emociones. Por tanto, algo que debemos cuidar en nuestras estrategias de comunicación es precisamente estas percepciones y estas emociones. En segundo lugar, dice que debemos evaluar el clima, y sí es muy importante ya que paralelamente al clima real, el clima en el que se desenvuelve la estrategia son aquellas situaciones, noticias, contextos sociales, culturales, ideológicos y excepciones que pueden variar y no podemos controlar, pero que al conocerlas a cabalidad sabremos qué, cuándo y cómo actuar. Por ejemplo, para las empresas que planean ampliar operaciones es muy importante saber en qué momento es adecuado. Incluso para las mismas actividades cotidianas como la adquisición de las cantidades de insumos en el inventario, para quien ya tiene experiencia podrá decir que en qué época del año las ventas van a bajar o van a subir. Por tanto, ya más o menos tiene una idea de cómo manejar su stock. Para los políticos es importante conocer el clima social antes de hacer comentarios. Importantísimo. Porque puedes hacer comentarios desafortunados sobre algún tema que pueda costarte mucha popularidad. A lo mejor la forma de comunicar sus obras o programas sociales podríamos decir que para el clima es muy importante el timing.
pues hay veces que debemos ir con todo y otras que deberíamos abstenernos de alguna acción. En tercer lugar dice que evaluemos el terreno. El terreno es el medio en el que nos desenvolvemos. Debemos saber cuáles son las condiciones de este. En el terreno político lo podemos explicar fácilmente como el terreno donde se hace el debate de las ideas. Dice Esther Fragoso en su ensayo, el espacio político surge desde los griegos en este espacio denominado el ágora, que se constituye como un lugar público donde la vida política podía tomar forma, apto para la disputa, la oratoria, el espacio común donde son debatidos los temas de interés general como la ética y la educación. Este es el terreno político. Por tanto, analizar las condiciones del terreno político es analizar el discurso y el impacto del discurso de los principales actores políticos sobre lo que ya comentábamos antes, sobre la influencia moral y sobre el clima. En el entorno de los negocios se conoce mejor como entorno empresarial. Según Guillermo Westrecher, quisiera pronunciarlo bien, el entorno empresarial es el conjunto de factores que influyen en la actividad de una compañía. Pueden tener un origen interno o externo. El entorno empresarial engloba entonces todas las variables que pueden afectar directa o indirectamente a la organización y respecto a lo cual debe desenvolverse. En este entorno además se caracteriza por ser cambiante y en el tiempo y muchas veces difícil de predecir. Puede ser, por ejemplo, que ante la entrada en gestión de un nuevo gobierno el marco legal cambie. Este entorno puede ser macroeconómico o puede ser microeconómico. En lo macroeconómico es importante analizar a los factores de la economía nacional como la inflación, el Producto Interno Bruto, el nivel de empleo, etc. Así como los factores socioculturales, legales, tecnológicos y medioambientales. Y también el entorno microeconómico, por otra parte, donde vale la pena estar al pendiente de que todo funcione con clientes, proveedores, la comunidad y el mercado laboral. Así como es de relevancia el estudiar qué es lo que anda haciendo la competencia. El cuarto aspecto que Li Chuan nos pide analizar es el mando. El mando se refiere a la jerarquía de toda organización, ya sea social, empresarial, política. Todas esas tienen jerarquías que deberían hacer que todo marche correctamente. Muchas de las veces los sistemas sociales están diseñados para funcionar siempre y cuando el recurso humano no tenga fallas, pero oh sorpresa, son precisamente las fallas los que nos caracteriza como humanos. Entonces le toca evaluar a quien está a la cabeza hasta dónde las fallas son admisibles, permisibles y hasta dónde son corregibles para mejorar tu mando. Debemos reforzar y analizar factores, por ejemplo, en la empresa. La rotación de personal sale muy cara, pues genera una serie de trámites necesarios sumado al tiempo de inversión en capacitación. Por otro lado, el no corregir un problema a tiempo genera merma, que se traduce también en pérdida de dinero inmediata. Entonces es importante evaluar cómo mejorar nuestros sistemas para mejorar nuestros mandos, o sea, nuestra jerarquía, nuestro organigrama, incluyendo conceptos como la seguridad psicológica y las teorías de liderazgo situacional. El quinto aspecto del que habla es la disciplina. Y sobre la disciplina Maquiavelo dijo lo siguiente. Dice, un príncipe no debe tener otro objeto, otro pensamiento, ni cultivar otro arte más que la guerra, el orden y disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera ver ejercido por el que manda. El arte es de una gran utilidad que él no solamente mantiene a los que nacieron príncipes, sino que también hace subir con frecuencia a la clase de príncipe algunos hombres de condición privada. ¡Wow! Básicamente está diciendo que la disciplina hace que personas comunes se conviertan en grandes líderes. Li Chuan decía que el mando debe tener como cualidades sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. La disciplina ha de ser comprendida como la organización del ejército, las graduaciones y rangos entre los oficiales, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Cuando el ejército está estrictamente disciplinado hasta el punto en el que los soldados morirían antes que desobedecer las órdenes y las recompensas y los castigos merecen confianza y están bien establecidos, cuando los jefes y oficiales son capaces de actuar de esta forma pueden vencer un príncipe enemigo corrupto. Y si el ejército no tiene disciplina, esta es la parte yo creo que más sustancial e importante de esta frase de Li Chuan. Si el ejército no tiene disciplina, esto quiere decir que el general no es tomado en serio. Y yo digo, qué fuerte, ¿no? Bueno, según el arte de la guerra,
Estos son los aspectos que se deben evaluar, y cabe señalar que sí es importante evaluar todos y cada uno de estos aspectos, porque en verdad que hay veces que la mejor herramienta que tenemos en este arte podría ser no hacer nada, pero con recurrencia es necesario defendernos, y algunas veces la esgrima del ataque y contraataque nos conviene, porque podemos cambiar la narrativa a nuestro favor, y en esto radica la necesidad del análisis.